La leptospirosis, también conocida como enfermedad de Weil o ictericia de Weil, es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes. Puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Constituye un problema de salud pública humana y veterinaria. La infección aparece a cualquier edad. La leptospirosis ocurre mundialmente, pero es endémica principalmente en países con climas húmedos subtropicales y tropicales. La mayoría de casos registrados tienen una manifestación severa, por lo cual la mortalidad es mayor de 10%. Los brotes de leptospirosis son muchas veces relacionados con inundaciones y huracanes. La leptospirosis también puede ser un riesgo ocupacional para los que trabajan al aire libre o con animales, por ejemplo, los plantadores de arroz y caña de azúcar, agricultores, trabajadores en alcantarillas, veterinarios, trabajadores de lechería y personal militar. También puede ser un riesgo para aquellos que hacen recreación en aguas contaminadas. El periodo de incubación es de 7 a 12 días, máximo de 2 a 20 días. En esta primera fase, la enfermedad se muestra con síntomas similares a los de un resfriado común. Esta enfermedad infecciosa generalizada, aguda y propiamente bacteriana es producida por la Leptospira interrogans, de la familia Leptospiraceae, como se mencionó anteriormente. Las numerosas cepas de Leptospira pueden establecer infecciones en una variedad de huéspedes. Estos pueden ser accidentales, como los humanos, y huéspedes animales. Aquí se incluyen a los roedores, el ganado y otros animales domésticos. Los animales domésticos, y también incluidos los silvestres, en un estado de portador, pueden liberar leptospiras internamente por muchos años o hasta durante toda la vida. En el ser humano se manifiesta mediante un ciclo similar al que ocurre en otros huéspedes. La bacteria entra al organismo huésped por medio de la piel o mucosas. Se disemina por la sangre atacando diversos órganos y se elimina por la orina, siendo el contacto con esta un medio de transmisión. Ahora bien, dentro de los animales que son reservorios típicos y accidentales de la leptospira encontramos a los cerdos, las vacas, el caballo, los perros, las ovejas y fundamentalmente a las ratas. Los roedores poseen diferentes variedades serológicas de leptospira. Estos son conocidos como serobares. Y tenemos dentro de los reservorios típicos y serobares de la leptospira, en el cerdo, el serobar pomona, en la vaca, jarjo y pomona, en los caballos, bratisalva, en los perros, el serobar canícola, en las ovejas, el serobar jarjo, y por último, en las ratas tenemos el serobar íctero hemorragiae. El agente etiológico. El agente etiológico es Leptospira interrogans, es una bacteria aerobia con varios serotipos, diferenciadas por pruebas de aglutinación. En estas hay dos principales tipos, uno que solo infecta a los animales domésticos, pero no se transmite al hombre, y esta es combatido mediante la vacunación. Y otro serotipo, que es el que se transmite entre las ratas y de esta al hombre, siendo el hombre un huésped accidental. Los otros tipos de leptospira pueden producir síndromes clínicos conocidos como la fiebre del cieno, la enfermedad de los porquerizos, síndrome de Fort Black o la fiebre pretibial, la enfermedad de Weil, la fiebre canícula y la fiebre otoñal. Por esta razón se aplica el término de leptospirosis a todas las manifestaciones clínicas producidas por este microorganismo, independientemente de qué serotipo sea. El mecanismo de transmisión. Los seres humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto directo con la orina o tejidos animales infectados, o con un ambiente contaminado por orina de forma indirecta, por contacto con agua o tierras contaminadas. La puerta de entrada habitual en el hombre son las pieles erosionadas como una lesión o un rasguño y las mucosas expuestas a la
expuestas como son la conjuntiva, nasal y oral. La leptospirosis puede ser una enfermedad profesional, dado que esta se puede dar en granjeros, en trabajadores de cloacas que están siempre en contacto con el medio. Pero la mayoría de los pacientes se exponen de manera accidental durante actividades recreativas, por ejemplo, nadar en aguas que han sido contaminadas. Los reservorios más frecuentes son los roedores y otros mamíferos de pequeño tamaño, como las ratas, los hurones, los perros, pero principalmente la rata. Los signos y síntomas de la leptospirosis aparecerán tras un periodo de incubación de entre 1 a 2 semanas. Se caracterizarán por dos fases. La fase inicial, la cual semeja a un síndrome pseudogripal, en la cual existe bacteremia por leptospiras, la cual se puede aislar del líquido cefalorraquídeo. La fiebre y las mialgias pueden remitir después de una semana, pero el paciente puede pasar a la segunda fase, la cual se caracteriza por el inicio súbito de cefalea, escalofrío, dolor abdominal, enrojecimiento de los ojos. Esta puede evolucionar a colapso circulatorio, trombocitopenia, hemorragia y disfunción hepática y renal. Los signos más característicos de la leptospira serán la ictericia en su fase icteroazoémica, la fiebre recurrente entre 39 y 40 grados y la sufusión conjuntival o enrojecimiento de los ojos. Tendrá dos fases, la fase septicémica que dura entre 4 y 7 días. Después del 11º día aproximadamente la fiebre desaparecerá y luego la fiebre reaparece en la segunda fase o fase inmune, que puede durar entre 4 y 30 días, esto en su forma anictérica. Las formas de presentación de la leptospirosis se conocen como leptospirosis anictérica, en la cual la presencia en sangre y líquido cefalorraquídeo de la leptospira se prolongará hasta el 7º día. La leptospira icteroazoémica con afectación hepática que provoca ictericia, la cual se diferencia de otras hepatopatías ya que en esta no habrá necrosis y las lesiones no serán permanentes. La mayoría de las personas recuperará por completo la función renal y esta fase se caracteriza por inicio brusco de cefalea, fiebre, mialgias y un exantema difuso. El síndrome pulmonar hemorrágico grave será una forma en la cual predominará una hemoptisis franca, distrés respiratorio y neumonía atípica. Los síntomas de la forma anictérica en su fase espiroquetemia o fase septicémica serán la cefalea, las fiebres altas, los escalofríos, las mialgias severas, sobre todo en miembros inferiores, y la recuperación de esta será en un total de 3 a 6 semanas. Los síntomas de la forma anictérica en su fase inmune, luego de 1 a 3 días, presentará una apirexia, la cual es una disminución de la fiebre. La desaparición de la leptospira en sangre y en líquido cefalorraquídeo. Reaparecerán los síntomas de la fase septicémica, pero con mayor intensidad. Va a haber una cefalea con signos meningios, manifestaciones hemorrágicas, manifestaciones pulmonares y hepatomegalia. También podrán existir una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal y podrá haber afectaciones cardiovasculares. El diagnóstico de la leptospirosis se va a basar en un diagnóstico epidemiológico, clínico y laboratorial. El diagnóstico epidemiológico es de vital importancia, ya que, como sabemos, la leptospira va a estar ubicada en zonas tropicales y subtropicales, y esto es un dato importante en pacientes que llegan con clínica sugestiva de la enfermedad para hacer un diagnóstico precoz y certero. En cuanto a las especies de leptospira, es importante saber que cada especie de leptospira tiene un huésped específico. Así, por ejemplo, tenemos en los cerdos la especie o el serotipo Pamona, en los caninos la especie Canícola. También tenemos huéspedes como son los grandes rumiantes y los roedores. En los roedores va a estar presente el serotipo Icterohemorrhagiae, que es uno de los que más casos de leptospira produce en nuestro medio. Bien, ahora en cuanto al diagnóstico clínico, la leptospirosis es una patología que se va a presentar en 4 grandes grupos clínicos, que son una enfermedad. Se puede presentar primero como una enfermedad leve con los síntomas de tipo gripal, como el síndrome de Weil, que se caracteriza por ictericia, falla renal, hemorragia
y miocarditis con arritmias. También se puede presentar como una meningitis o una meningoencefalitis o como una hemorragia pulmonar con falla respiratoria. Dentro de los signos y síntomas más frecuentes que se pueden presentar es la cefalea, la fiebre, los escalofríos, el dolor abdominal, la irritación ocular, los dolores musculares, la diarrea, el rash y el vómito. El periodo de incubación es entre 5 y 14 días con un rango entre los 2 a 30 días. Esta va a ser uno de los datos más importantes en lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, hay que realizar una buena historia clínica del paciente. El diagnóstico de laboratorio. Vamos a tener 3 pruebas importantes que son la serología, la prueba de sangre y el examen de orina. Dentro de la serología tenemos 2 pruebas importantes que son el MAT y el ELISA. El MAT, que va a requerir 2 muestras. La primera se va a recoger entre el 10º y el 12º día después de la aparición de los síntomas clínicos. La segunda muestra se va a recoger cerca del 10º día después de haber recogido la primera muestra. En el ELISA, este se va a realizar entre el 6º y el 8º día después de la aparición de los primeros síntomas clínicos. La prueba de sangre se va a hacer dentro de los primeros 10 días después del inicio de la enfermedad, ya que en este periodo es en el que va a estar presente la leptospira en la sangre. Y también se debe recoger la muestra antes de la administración de antibióticos, ya que esto puede dar falsos negativos. El examen de orina se debe realizar después de 7 días de la aparición de los síntomas clínicos. En pacientes que han muerto con signos y síntomas sugestivos de leptospirosis, es importante realizar la recolección de tejido post-mortem, ya sea de cerebro, líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, pulmones, riñones, hígado, páncreas, corazón, para lo que es corroborar el diagnóstico y así llevar una buena estadística de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico diferencial, este va a depender de la forma clínica de la enfermedad. Así pues, tenemos en el síndrome febril, hay que diferenciarlo de una influencia o de una triquinosis. En el síndrome ictérico hay que diferenciarlo de una hepatitis viral. En el síndrome renal se van a excluir otras causas de insuficiencia renal aguda. En el síndrome hemorrágico se van a excluir fiebres hemorrágicas virales como son el dengue y las hepatopatías. En el síndrome meningio se van a descartar patologías como las meningitis virales u otros agentes causales de meningitis aguda linfocitaria. Tratamiento de la leptospirosis. Es posible que el tratamiento temprano disminuya la gravedad y la duración de la enfermedad. En los pacientes con alta presunción clínica de leptospirosis, se recomienda iniciar el tratamiento con antibióticos lo antes posible, sin esperar los resultados del laboratorio, para que el paciente pueda tener un mejor pronóstico. En los pacientes con síntomas leves, la doxiciclina es el fármaco de primera elección, 100 miligramos por vía oral 2 veces al día, si no hay contraindicaciones. Otras opciones son la acitromicina, 500 miligramos por vía oral 1 vez al día, la ampicilina de 500 a 750 miligramos por vía oral cada 6 horas y la amoxicilina de 500 miligramos por vía oral cada 6 horas. En los pacientes con enfermedad grave, la penicilina por vía intravenosa es el fármaco de preferencia, 1.5 millones de unidades por vía intravenosa cada 6 horas, y la ceftriaxona 1 gramo por vía intravenosa cada 24 horas, que puede ser igualmente eficaz. Bueno, lo que es la prevención de la leptospirosis. La primera línea de prevención de la leptospirosis es evitar principalmente lo que son las exposiciones. Entre ellas podemos tener lo que es evitar tragar agua dulce, posiblemente contaminada de lo que pueden ser ríos u arroyos, así como lo que es caminar, nadar, bañarse, sumergir lo que es principalmente la cabeza en estas aguas contaminadas, especialmente después de lo que pueden ser lluvias torrenciales
o inundaciones. Otra medida de prevención puede ser lo que es evitar el contacto con aguas de inundación y no consumir alimentos contaminados con estas aguas. Si no se puede preferiblemente evitar lo que es la exposición, se puede usar equipos de protección personal, como pueden ser lo que son botas de goma, overoles, ropa y guantes impermeables. Y si se encuentra una herida, cubrir las heridas abiertas con vendajes impermeables para evitar una infección. Hervir el agua para beber que no sea segura o que posiblemente esté contaminada, o preferiblemente tratar estas aguas con sustancias químicas adecuadas para evitar el contagio. Mantener bajo el control de la población de roedores, ratones u ratas y otros animales que pueden ser plagas, y no consumir alimentos que pueden haber estado expuestos a los roedores o posiblemente estén contaminados con sus orinas.